Mesdames et messieurs, signore, signori. Así taca. Iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Para. Corta el audio. ¿Pero por qué? Seba, ¿por qué no pones la intro nueva? Dale. Ahí va. Mesdames et messieurs, signore, signori. Así taca. Iniciamos aquí y fuera de programa una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lelutier. Increíble esa intro, por favor, Carlitos, genio Maravilloso. absoluto. Un gran aplauso, Maravilla. un aplauso para Carlitos. Muy bien. Un genio Carlos que nos grabó, un capo, nos grabó la intro nueva. Quédense hasta el final del programa porque hay otra sorpresa más con Carlitos. La verdad que estamos súper contentos. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué estamos Gracias, a- Seba, que conseguiste también la participación de él. Por favor, faltaba más. Estamos en un programa súper especial, en un fuera de programa totalmente atípico que, Leandrito, ¿nos querés contar un poco de qué va? Bien, como estuve rescatando mis viejos videos de las charlas de la Expo, volví a ver la charla de los años del sexteto de Ernesto y Carlitos, y mientras la iba escuchando decía, esto es un podcast. Esto es un podcast, y acá le falta la magia. Sí. Acá falta la magia de la edición de La Hora de la Nostalgia. Claro. Entonces agarré el audio, esa hora y pico de conversación entre Ernesto y Carlitos, le pegué algunos tijeretazos, le saqué algunas redundancias, lo que hacemos entre Claro. Sebastián Sarabia y yo con nuestras charlas, y le fui agregando las cosas que iban contando. Cuando habla de pieza en forma de tango de Opus Pi, suena Opus Pi. Entonces, para ir ejemplificando Ahí lo van a escuchar, Lean, no anticipes. No anticipes. eso. ¿Faltan algunas preguntas? Sí. ¿Cuál, la de por qué Ernesto se fue a Lelutier? Sí, falta eso. ¿Por qué? Porque Ernesto dice, no, bueno, una pareja no dice eso. Entonces, como no contesta nada, y no, nada, a chavo a la mierda eso. ¿Por qué Ernesto se iba al final del Sari, un puñado aristócrata? Porque estaba tocando el piano. ¿Y quiénes son los autores de la Serenata Mariachi? Lo diremos cuando hablemos sobre eso. Así que esas tres cositas no se van a escuchar en este programa, pero sí se van a escuchar otro montón de cosas la mar de interesantes. Y tranquilos que no se va a escuchar mi presentación. Estaría buenísimo dar quizás Claro. un poquito de contexto histórico también a esto de, bueno, Claro. cuándo fue que pasó esta charla y cómo es que uno de nosotros cuatro participó de la misma. Sí, protagonista. Sí, Un protagonista, pero especial. Sí, sí. Esta charla se dio en el marco de la Expo de Lelutier, cuando el grupo cumplió 40 años, se daban todas las tardes. ¿Dónde era que se hizo En la el Expo? Centro En el Centro Cultural Recoleta. Bien, todas las tardes había una charla sobre algo en particular de la historia de Lelutier y después cantaba alguna banda en particular. Y aparte era gratuito, siempre entrada gratuita a todas las charlas a la Expo, que estaba muy bien lograda, la verdad que fue una cosa fantástica. Claro, y Estuvo hubo súper linda y siempre con muchísima gente. 3 celebraciones o 4 especiales, que fue la inauguración, el cierre, después una quedada de fans en la cual estuvieron los 5 Luthier y una fiesta interna del festejo de Lelutier por los 40 años. Y una de estas charlas, que para mí fue una de las más interesantes y las más concurridas, fue la de Ernesto Bachar y la época del sexteto de Lelutier, en donde de repente, cuando estábamos todos ahí esperando que salga Ernesto, apareció en el escenario Juan Vargas. Contanos un poquito, Juan, cómo fue. Muy el cortito, proceso. muy cortito. Carlitos, cuando... Yo creo que Lelutier pensó esta expo, especialmente fue motivado por Carlitos, y yo creo que él lo pensó como un regalo a los fans. Y algunos afortunados tuvimos un regalito extra, que fue participar en alguna de estas charlas. Concretamente en esta charla Carlitos me pidió a mí, que porque yo era probablemente de los fans cercanos, el único que había vivido la época del sexteto, los años 80, y me pidió si podía hacer la presentación. Imagínate que a mí se me cayeron las medias. Primero me rehusé a hacerlo, pero ante su insistencia dije, yo no me puedo perder este momento, lo lamento por el público que va a escuchar. Preparé algo, lo hice,
La idea original de Carlos era que yo esté sentado en la mesa con ellos dos. Le dije, Carlitos, no. Bueno, hacete una presentación para poner en contexto qué es la época del sexteto. Bueno, en función de eso armé esa pequeña introducción. Y bueno, fue tremendo estar ahí. Imagínate que yo estuve en el camarín, en ese camarincito chiquitito con Carlitos y Ernesto. Después llegaron Pucho y Marcos a saludar. Y yo ahí como un espía, ¿viste? Era una cosa que cuando salía la carpa, que que explotaba de gente, fue la charla con más gente. Sí. Había una expectativa enorme. A mí que si se me habían caído las medias antes, acá ya se me habían ido disparadas. Claro. Fue muy impresionante. Y bueno, una pregunta. Sí. ¿Ernesto sabía de que ibas a participar o se enteró ahí? Tengo entendido que sí. Ah, ok. La verdad no lo sé, pero creo que sí. ¿Ernesto sabía quién eras vos? Creo que no. No. Por eso aceptó, claro. No. No, porque además vos pensás que yo conocí a Carlos en el año 84. Ernesto se va a fines del 86. Yo lo vi a Ernesto en camarines, siendo yo muy chico, pero él fue dos veces un minuto. No, lo lindo es pensar que le habrá dicho Carlos a Ernesto. Mira, nos va a presentar este chico que es fanático, que vivió la época. ¿Cómo le habrá hecho para que si no Ernesto diga, ¿y quién es? Claro, una presentación formal previa. Lindo saber qué le habrá dicho Carlos, digamos, ¿no? Pero bueno, impresionante. Sí, aparte, impresionante. Es realmente un honor porque podrían haber elegido a cualquiera, incluso podrían haber elegido ponerle a Ulanovsky, que es un periodista muy reconocido y que sabe de Lelutier, y sin embargo, Juan, que él te haya elegido a vos es un honor. Terrible. Pero bueno, viste esas cosas que tiene Carlitos, que te abre el juego, te tira al centro y bueno. Sí. Otra más de las locuras de Núñez, ¿no? Totalmente. Una más. Y al margen, y creo que al margen de no poder resistirte, tener el coraje de hacerlo también, ¿eh? Hay que pararse ahí, leer y decir y leer lo que uno escribió, digamos, ¿no? Así que, Juan, mis respetos forever. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces estamos listos para disfrutar Nos disponemos a la charla. Dale. Un fuera de programa. ¿Y va a haber más de estos, Lea? Uy, cómo lo metiste en una situación horrible. No sé, digamos, me agarran en tiempos de coronavirus, qué sé yo. Después, si esto mejora, yo los sábados quiero salir a pasear. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, estamos como Hora de la Nostalgia, lo mismo en Spotify o en YouTube, nos ponen seguir y van a estar atentos a todas las novedades que nosotros tengamos para ustedes. Bueno, mientras tanto, disfrutemos todos juntos de la versión Hora de la Nostalgia de la charla Ernesto Acher, Carlitos Núñez. ¡Fuera de programa! Rompo el hielo, abro el fuego, no sé cómo se dice. Alguien me corrigió el otro día. Yo le tomé una prueba a este señor cuando me dijeron, vino Marcos y me dice, mira, prueba a este chico a ver si camina, no camina. Si chico era un eufemismo, claro. Ya en ese entonces. Ya está viejo. Le tomé la prueba para ver que... Paseo Colón. Sí, el Paseo Colón, a ver si cantaba, si leía, si tocaba. Hizo absolutamente de todo, se paseó por todos los instrumentos, cantó, leyó, todo. Todo mal, claro. Claro, entonces yo le dije, pero ¿cómo sabés tantas cosas de teatro, de música, lees, tocás todos los instrumentos? Y me dijo, es que estudié arquitectura. Sí. Bueno, entonces ahí me expliqué algunas cosas. Muchos años después, una querida amiga pianista me llevó a una entrevista con un gran maestro que fue Roberto Camaño y para que estudiara con él. Y entonces yo le llevé obras mías. Camaño me citó la semana siguiente y me dijo, muy interesante. Dígame usted, ¿dónde estudió forma? Y le digo, en arquitectura. Pero eso no fue todo. Después, yo le expliqué por qué, porque los conceptos básicos son los mismos. Dice, ¿pero dónde aprendió orquestación? En Lelutier. No, pero no es broma. Yo siempre digo que el mejor curso que pude haber tenido de orquestación fue la experiencia de Lelutier,
porque trabajar con los instrumentos informales, no había libro para eso. Había que tener el oído puesto en lo que los instrumentos informales podían dar y aprovecharlos al máximo. Y entonces no era cuestión de seguir recetas. Había que ver, y no solamente eso, lo que podían dar los instrumentos y lo que podíamos dar cada uno de nosotros. ¿Tubófono parafínico cromático o flauta Bunsen? Ernesto, ¿vos te acordás que había un libro de orquestación de Casella Mortari? El Casella Mortari, que nosotros dijimos, nosotros deberíamos hacer un libro de orquestación donde se mostraran los instrumentos informales. Y nos pusimos a recortar una fotografía, los pegamos en unos papelitos, le pusimos los registros. ¿Cómo se llamaba? El Casella Morfari. El Casella Morfari. El Casella Morfari. Ese fue el primer tratado de la orquesta informal. Se hizo un solo ejemplar y reposa en uno de los anaqueles de mi biblioteca. Pero hay un alumno que se destaca desde el primer momento y se destaca en la investigación y composición de la temática porteña. Era un joven de ademán cadencioso y verdadera pasión por todo lo que significara suburbio, arrabal y malevaje. Mario Korpsklap. Entró reemplazándolo a Marcos como locutor. Eso también se estudiaba en arquitectura. No, con algunas experiencias que yo recuerdo muy graciosamente, y a veces de pronto pienso, y hacíamos eso. Yo, digamos, oficialmente, como locutor, como presentador, fue en el IF, el 25 de mayo de 1971. Y hacíamos cosas como los noticieros cinematográficos, sin amplificación. Había que gritar. ¿Qué sucedió en la semana? Desarrollo industrial, incorporación de nuevas máquinas. Inaugura nuevas instalaciones Algarrobo Pampeano, envasador de bebidas gaseosas de gran popularidad. Hace uso de la palabra el gerente general de Algarrobo Pampeano, señor William Chesterwood, quien se refiere a las nuevas máquinas incorporadas que permiten el procesamiento de las gaseosas sin intervención de la mano del hombre. Estas máquinas serán atendidas exclusivamente por mujeres. En Rosario fue una participación en un solo número, en el tango. Yo entraba, no se usaba smoking, era pantalón negro y camisa blanca, y yo entraba de traje azul a rayas y lengue, y así caminando canyengue, y era Aristides Garófalo, y hacía el supuesto solo de bandoneón. ¿Por qué te fuiste, mamá? Poca ropa me lavabas. ¿Por qué te fuiste, mamita? Raras veces te pegaba. ¿Por qué te fuiste, viejita? En aquellos primeros años yo escuchaba una frase que decía Marcos, que con el tiempo entendí exactamente a qué se refería y que creo que es uno de los pilares de Lelutier, y frase de la cual aprendí muchísimo y la seguí aplicando toda la vida. Marcos decía, la gracia no es apuntar al centro del blanco. Dice, primero tirar la flecha y después le pintamos el blanco alrededor. Y era, pero, claro. Y yo creo que eso fue una de las tantas genialidades que fundaron Lelutier, porque aprovechábamos al máximo lo que podíamos. Era como una exageración de nosotros mismos y nunca nos pedíamos más de lo que podíamos dar. Entonces se veía bonito en lo actoral, en lo musical, en lo instrumental, en todo. Pero sigo pensando que la experiencia desde el punto de vista musical, la experiencia de componer y de arreglar con los tachos, como digo yo, había que componer con tachos, con instrumentos que daban pocas notas de la escala, por ejemplo, y arreglarse con eso y hacer cosas creíbles,
eso fue una experiencia para mí irreemplazable. No hay curso ni libro de orquestación que pueda reemplazar eso. La verdad que cuando el primero que empezó a escribir fue Gerardo Massana. Gerardo Massana fue el que se animó a escribir la primera partitura donde en los pentagramas se podía leer contra chitarrone da gamba, tubófono, bagpipe y demás, que era una partitura realmente increíble, ¿no? Para instrumentos que inventábamos nosotros mismos. En realidad que había inventado él. El asunto fue que cuando entró Ernesto, la única partitura de jazz que estaba tocándose en ese momento era una especie de blues que nosotros llamamos blues de Tarzán, donde no había nada escrito. Nos poníamos a improvisar más o menos sobre el Tin Roof Blues, sobre el blues de los techos de lata. Sobre eso tocábamos con el tubófono, los kazúes, los yerbomatófonos. Gerardo tocaba con el bagpipe. Cuando entró Ernesto en el 71, él venía ya con un embale, con el jazz, tocaba el clarinete, tocaba la trompeta, tocaba el piano, muy bien tocaba el piano. Entonces entró y nos escuchó un día tocando eso, que era una cosa amorfa, que no cualquier cosa era, ¿no? Era nuestra versión del jazz. Y entonces su primer aporte al grupo fue: ¿me dejan escribir una obra de jazz? ¿Pero cómo escribir una obra de jazz? No, el jazz lo improvisamos. No, a mí me gustaría escribir una obra, repartir pentagramas y que cada uno se estudie su parte. ¿Pero se puede hacer eso? Sí, claro que se puede. Y entonces escribió El Tristezas de Manuela o Manuela's Blues, que fue la primera obra de jazz en serio que tocó Lelutier, debido a la pluma de Ernesto. A nosotros nos gustó tanto esa partitura, la tocábamos con tanta fruición, con tanto embale, con tanto swing, que la usábamos de latiguillo o de bis cada vez que queríamos enfervorizar o levantar al público de su butaca. Porque además empezaba como un blues de 12 compases, pero casi hacia el final iba al doble tiempo, donde Ernesto hacía un solo sensacional con la bocineta esa, con la bocina grande de gramófono, con el sonido jungle de kazoo, y la gente deliraba. Bueno, durante muchos años el Manuela's Blues formó parte de los bises del espectáculo. Una vez fue usado como recurso de emergencia. No sé si vos te acordás. En el año 73 hacíamos temporada en el Teatro La Salle, el viejo La Salle, y el espectáculo terminaba con una broma al rock, que era el rock del amor y la paz boliviano. 1, 2, 3 y 4. Y entonces tocábamos una cosa rock así, y el sonidista era Marcos. Y entonces hacíamos que Marcos Munsto. Sí.
que parecía que se rompía la amplificación, entonces Marcos iba y golpeaba en el equipo, y entonces dale, entonces y golpeaba, y de pronto salía la voz de José María Muñoz relatando un partido de fútbol, y pasaban diferentes cosas, y de pronto era como si se hubieran conectado a una radio, y de pronto aparecía el Aleluya de Händel, y entonces nosotros cruzábamos un rock contra el Aleluya de Händel al mismo tiempo. ¡San Lorenzo, viejo nomás! ¡Milagro! ¡Gol de Independiente, milagro! ¡Paz y amor! ¡Amor y paz! ¡Paz, amor, amor y paz! ¡Milagro! ¡Paz y amor! ¡Paz y amor! ¡Paz y amor! ¡Paz y amor! Y esto todavía andaba bastante bien, yo era medio chanta, pero bueno, pero por supuesto, el Aleluya, todo esto era una cinta grabada. Entonces una noche en La Salle, en el momento en que Marcos va y golpea y tienen que largar la cinta, nada. Entonces claro, empezamos a mirar la cabina de sonido que estaba al lado, como decir, dale, larga la cinta, y nada, y Marcos le golpeaba. Y yo creo que de ahí viene, que creo que fue la primera interjección, dale volumen. Dale volumen. Que Daniel le gritaba, dale volumen. Dale volumen. Dale volumen. Pero a todo esto no venía la cinta. Hasta que no hubo más remedio que asomarse a ver qué pasaba. Yo me acuerdo que estaba sentado en la batería. Y entonces me levanté y el sonidista estaba tirado en el suelo con un cigarrillo de marihuana. Y entonces de la desesperación volví al escenario y dije, muchachos, Manuelas Blues. Y zafamos con eso porque realmente, digamos, la gente terminaba muy arriba, pero si no, no sé cómo hubiéramos salido de ese pantano. A Manuelas Blues siguió otra obra inolvidable también en la historia del grupo, que fue el primer jazz que escribió Ernesto del quinteto de obras. Llamo quinteto porque de las obras que nosotros llamamos monovocálicas. Fue el Miss Lily Higgins in Shimmy, Mississippi Spring. Entre paréntesis, Shimmy. El hecho fue que se hizo el Miss Lily Higgins y bueno, encantadísimo todo. Bueno, al año siguiente o a los 2 años, creo que al año, porque en ese momento hacíamos un espectáculo por año. Era un derroche, escribíamos pero como salvajes, ¿no? Ahora hacemos uno cada 3 años y nos cuesta, ¿no? Bueno, pero en ese momento cada año tirábamos todo y volvíamos a hacer otra cosa totalmente distinta. Así pasaron el recital 72, el recital 73, el 74, el 75, y después del 75 apareció el primero con nombre propio, que fue Viejos Fracasos, que ya fue la primera antología del grupo. El asunto fue que para el 73, más o menos 74, empezaron a aparecer las obras de jazz con títulos monovocálicos. Al Miss Lily Higgins le siguió el Dr. Bob Gordon, Shops Hot Dog from Boston, Foxtrot. Después siguió el Papa Garland Had a Hat, and a Jazz Banana Mat, and a Black Hat Cat, Rag.
Y después vino el cuarto y último, según Ernesto, que fue el Pepper Clemens Send the Messenger, Nevertheless the Reverend left the herd. Entre paréntesis, 10 Step. Como no encontrábamos un título, él no encontraba, todos los títulos los inventaba él. Como no encontraba un título con E en jazz, recurrió a una cosa que se llamaba One Step. Y claro, entonces le puso 10 Step, en lugar de 1, 10. Y zafó. Y después vino y me dijo, mira, este tipo, cuando vino a escribir la quinta obra, me dijo, mira, ya vamos a inventarle otro nombre, porque ya con la U no se puede. ¿Cómo que no se puede? Escuchame, hicimos 4 títulos con letras, con monovocálicos, ¿cómo no vamos a escribir un quinto? Entonces me dice, ¿sabes lo que pasa? Que en inglés la U suena como U unas veces, U otras veces, como A otras veces, como E. Es muy absurdo, es muy difícil. Entonces le dije, Ernesto, si yo te encuentro un título con la U y que suene todo con U, ¿vos se lo ponés? Digo, y entonces como en esas películas de los investigadores que están peleados con el jefe, que dice, le doy 24 horas para resolver el caso, ¿no? Y todos estamos así, ¿no? Entonces me dice, te doy 24 horas. Y entonces casé el diccionario de inglés y me lo leí todo. Sí, me agarró una indigestión de Shakespeare. Terrible. Para los que se preguntan por qué Carlitos es así, bueno, una de las razones. A partir de ese día me llamaron el loco. No antes. Y entonces le traje el Truthful Lulu Pulse Trusulus, que está escrito con U y suena con U, limpito, pero no encontraba el género. Entonces le dije, ¿me permitís una sola transgresión? Sí. ¿Le podemos quitar la E? Sí. Entonces le pusimos blues. De los monovocálicos no fue mía, fue de Carlitos, porque sí, cuando escribía el Miss Lily Higgins simplemente se llamaba Miss Lily Higgins. ¿Por qué le pusiste ese nombre? No tengo la menor idea, pero él dijo, ¿por qué no lo hacemos más largo y todo con I? Y ahí empezó el tema de los monovocálicos. Sí, está bien. Y después cuando seguían los otros temas me decía, ojo, vamos a vocales. Entonces yo le tiraba una vocal y ahí, pero lo hicimos juntos. Pero quería contar la historia de Lily Higgins, porque Lily Higgins no fue escrita para un espectáculo. Lily Higgins se escribió para el tercer disco. Cuando estábamos haciendo el tercer disco, se grabó La Marcha, se grabó La Bossa Nostra y faltaba material, entonces dije, yo voy a escribir una obra de jazz. Aproveché que estábamos en disco, entonces la escribí para 15 instrumentos o 16 instrumentos. Entonces hacíamos playback y había trío de tubófonos, había 3 trompetas. Y sonó fantástico, y que fue la primera versión con las letras de Marcos. Papa Batata, para los que se recuerdan, la letra dice todas palabras en castellano. Un querido amigo mío, también fan de Luthier y que venía a todos los espectáculos, Ricky, tardó como 3 años. Un día él escuchaba eso y creía que era scat. Entonces le digo, sí, boludo, son palabras en castellano. Me dice, no te puedo creer, pero escuchalo, tonto. Y la verdad que había salido lindísimo, precioso. Y al año siguiente, cuando hicimos el show 74,
¿y qué ponemos de jazz? Y entonces fue cuando hicimos lo reescribí y la escribí para sexteto. Y entonces tocábamos los 6, Marcos y yo en Gomhorns, y salía fantástico. Sí. Que después se volvió a usar en Viejo Fracaso, sí, que fue era la apertura de Viejo Fracaso. Vida para tribu, stupidube se traba, tipa bravatura, daba prioridad, tapa para vida, probaron tu viva, trapaptura entrada, vivirá pam. Bueno, después vino Bob Gordon, sí, con ese final maravilloso en Dixieland. Sí, en el disco. En el disco hay un detalle muy lindo. Ernesto, hacia el final, larga todos los instrumentos informales y arma un trío de Dixieland sencillamente delicioso, con clarinete, trompeta y trombón, los 3 tocados por él, ¿no? Y un pianista que no era yo. ¿Quién era el pianista? Juan Carlos Sirigliano. Sirigliano. Mojarra Fernández en bajo y el zurdo en batería. Terrible, y el zurdo Reiner en batería. Así hay una especie de quinteto raro ahí, o sexteto, pero de 3 personas, ¿no? Porque 3 instrumentos lo tocó él. Al final había un break, ¿no? Y así, chin, chin, pam, pam, terminaba. Entonces se escribió un break. Él escribió un break con todo escrito musicalmente, con distintos instrumentos. Y se nos ocurrió, a él se le ocurrió tocar cada nota de ese break con un instrumento distinto. Pero claro, tocar eso, hacer nota por nota, era imposible. Era de locos. De locos. Tocarlo en serio no se podía. Eso no se podía hacer. Con él meter, por ejemplo, la tercera semicorchea de un grupo de 7, ¿no? Entonces, estuvimos ahí dándole vueltas, pero ¿cómo lo podemos hacer? Entonces se nos ocurrió la idea de ralentizar la cinta y hacerla a la mitad de velocidad. A la mitad y a la mitad de la mitad. Sí. O sea que grabamos los instrumentos a una velocidad con la cinta muy muy lenta, creo que en 1 7/8, no sé, que después fue a 3 3/4 y después a 7 1/2 y después a 15. Entonces íbamos como sí, y después la cinta al doble y después otra vez al doble, y ahí se armó el break final. Pero con un detalle. Sí. Ahora, digamos, uno se mueve digitalmente con los materiales, y entonces las ediciones, todas cosas son cosas relativamente fáciles. Pero en aquella época no había edición digital, era con cinta y eran pedacitos cortados, porque cuando sobraba faltaba. Con tijera había que cortar y pegarlo con durex. Acá está el fa, acá está el re. No, ¿qué pusiste el re? No, sacá. Así fue. Claro, cuando a veces en charlas, por ejemplo, con el playback de Teresa Hiloso, cuando nosotros contamos que eso lo grabamos en 4 canales, grabamos una orquesta sinfónica y se grabó en 4 canales. Hace poco grabé un disco con Piris y nos acordábamos de la experiencia de Ion, en realidad con la orquesta. Después se redujo a 2 porque después venía la voz de Marcos, claro. Que eso además tiene otra anécdota, no sé si te acordás. ¿La cuento? Cuéntala. No, la cuento yo porque vos no estabas. Eso es cierto, yo no estaba. Resulta que terminamos... Pero contala con gracia. La experiencia de Teresa Hiloso fue realmente maravillosa. Y aprovechando que está presente, creo que lo conté alguna vez, cuando se grababan discos había una tradición en el luthier, que era la versión para disco tenía que ser preparada, arreglada por el autor de la obra. Entonces eso se cumplía
invariablemente en todas las pasadas a disco. Pero en el 75 yo escribí la música de Teresa y el Oso sobre el texto de Marcos, y en el 76 se decidió grabar. Y el problema era, sí, momentito, pero esto es, acá tiene que haber una partitura sinfónica, y Ernesto no tiene ninguna experiencia de escritura sinfónica, lo cual era absolutamente cierto. Se discutió, se habló, qué sé yo me quedé en el molde, y entonces se decidió que la escribiera Pucho, que era el que realmente tenía la experiencia y los conocimientos para hacerlo. Y cosa que a mí también me alivió, porque a mí me aterraba esta cuestión de escribir en ese tamaño. Y entonces Pucho, cuando se decidió que él era el responsable de la escritura de Teresa y el Oso, dijo, bueno, ¿yo puedo elegir colaboradores? Entonces se le dijo que sí. Entonces me dijo, bueno, Ernesto, andá y escribíla. Pero la dirigió Pucho. Claro, y eso fue un aval, para mí fue un aval importantísimo, y además yo iba escribiendo y lo iba corrigiendo con él, y le iba presentando las cosas, y digamos, hacía una cosa de feedback muy importante. Y después la grabación la dirigió Pucho, y la verdad que fue un trabajo fantástico. Terminamos el playback, todo fantástico. Me acuerdo que nos habíamos juntado en casa y estábamos enloquecidos. Terminamos la mezcla en el estudio. Bueno, está todo listo. Y como sabíamos que teníamos como, no sé, 4 horas o 6 horas de grabación, y nos juntamos con Pucho a terminar la mezcla y hacer la copia final pasado a 2 canales, a estéreo, y dejando el lugar para que Marcos viniera a poner un texto. Oh, fantástico. En el primer turno terminamos el playback y vino Marcos para poner la voz. Y entonces, por supuesto, Marcos, habíamos previsto como 2 horas para que Marcos pusiera los textos. Marcos escuchó el playback una sola vez y lo puso de una, así, enterito. En ese momento apareció volando la mariposa golosa. ¡Socorro!, se quejaba la mariposa. ¡Me persigue el oso libidinoso! Y apareció corriendo tras ella. Entonces, claro, sobraba con 1 hora y media. Estamos ahí, que después de esa hora y media llegaban el resto para que les mostráramos Teresa y el Oso terminado. Estábamos ahí, no sabíamos qué hacer, aburridos. Entonces Marcos dice, ¿puedo hacer otra versión? Entonces dijimos, ¿qué querés hacer? ¿Me dejan hacer otra toma? Bueno, entonces después se sentó, escribió un rato así. Ojo con lo que vas a decir. Sí. Y entonces hizo otra toma y pidió por favor que le hiciéramos escuchar eso a los compañeros que llegaban. Y entonces empezaba el texto de Teresa y el Oso, una fría mañana en el bosque, todo viento. Y en un momento dado había uno de los animales, no me acuerdo, le tenía que decir, no me acuerdo exactamente, pero supongo que tenía que decirle tonto, pero en la versión imbécil. Entonces el primer quiebre, te lo voy a recordar, que no está en la versión. No, claro. Se acercó el gansito y le dijo a la princesa, ma finícela con el duque. Ese fue el primer quiebre. La cara de los otros era, no habrán puesto esto en la versión. Y lo peor es que después desembocaba en una versión porno. Era tan maquiavélico fue la preparación que hasta la mitad de Teresa y el Oso coincidían las 2 versiones. ¿Eso qué significaba? Que nosotros estábamos todos sentados allí con una emoción, nos brotaban las lágrimas de estar escuchando la primera versión mundial de Teresa y el Oso. Estábamos con una emoción maravillosa, sintiendo así hasta la mitad, dura 20 minutos la obra. Entonces, nos hicieron, o sea, como se dice en porteño, compramos todo, ¿no? Y a los 10 minutos, de pronto Marcos dice, ma finícela con el duque. Y a continuación de ahí, los 3 gansos mansos
dicen unas cosas, empiezan a decir unas cosas terribles. Que eso empieza a degradarse. Como nosotros. Sí, y a sufrir un creyendo, un creyendo de mal gusto, de escatología. Terminaba como 15X teniendo. Sí, ya era una cosa terrible. Y las carcajadas y los gritos y qué sé yo qué. Bueno, no existe esa versión, se destruye. No está a la venta, no está a la venta. Quiero contar una sola cosita. Lazy Daisy lo escribimos Ernesto y yo de una. En Ollero. Sí, a 4 manos nos sentamos en un piano. Yo hacía los bajos y Ernesto estaba por arriba haciendo por la arriba melodía. Del piano, ¿no? Y lo tocamos a 4 manos, íbamos improvisando y fue saliendo. Yo me fui a casa, él se quedó. Sí, y a la noche, porque era su casa, menos mal que no fue al revés, llegó a mi casa confundidísimo. Y me llamó a la noche y me dice, mirá, la primera estrofa, vos no te acordás de esto, la primera estrofa empezamos en sol mayor y a los 4 compases volvemos a cerrar en sol mayor. A mí no me gusta cómo quedó, me gustaría en el 4º compás llegar a la dominante y seguir adelante. Ahora después te lo recuerdo. Y yo dije, dale. Entonces, al día siguiente nos encontramos, me mostraste cuáles eran las variaciones y prácticamente lo terminamos. Esa noche él no durmió y le puso letra íntegra, se la puso. Y me la leyó al día siguiente y yo dije, ya está, es una maravilla. Después todo lo que sigue, fue la puesta, el trabajo y demás, ¿no? Y estábamos tan nerviosos el día del estreno en el Odeón que, yo no sé si vos te acordás, la versión del Lazy Daisy del estreno del Odeón es a una velocidad imposible. Estaba muy asustada porque además era toda la mímica de los pastores y todo. Keep your style, you're just fine, Lazy Daisy of mine. Lazy Daisy, lazy, lazy Daisy, oh Yo creo que hay que contar que, por lo menos, yo guardo un recuerdo de esos años realmente maravilloso. Yo siempre cuento que es lo que aprendí en todos los terrenos, en el terreno musical, en el terreno actoral, de escenografía, de luces, de todo lo que sé lo aprendí ahí. Y por supuesto también de lo que aprendí fue de las bromas. Fueron años de muchas bromas, habría que un día sentarse a escribir el capítulo Las maldades internas. Claro, porque había bromas de toda especie. Había una sola regla que creo que siempre supimos respetar, que no importa la magnitud de la broma que se hiciera, el público no se tenía que enterar. O sea, no había que perjudicar el espectáculo. Pero eso incluía maldades como, yo me acordaba el otro día, en Mastropiero hacíamos las canciones de Ariadna. En el número del medio, yo daba un tremendo platillazo y me quedaba tonto, como de habitual, y se hacía oscuro. Tus besos me sanan. Bésame, Ariadna, Ariadna, mi amor. Y tenía el tiempo justo para, una vez que se apagaba la luz, porque yo me quedaba oscilando con los platillos, dejaba los platillos y para el último número tenía que tocar corno. Y yo tenía el corno a mi derecha, en el soporte, y no sé si todos saben, el corno se puña con la mano izquierda y uno tiene que meter la mano en el pabellón para controlar, digamos, el color del sonido. Y entonces, una noche, doy el platillazo, se apaga la luz, y además tenía el tiempo justo para tomar el corno y atacar, porque Carlitos atacaba ahí, y se prendía la luz y empezaba la otra cosa. Y agarro, emboco, y cuando meto la mano dentro del pabellón había una banana.
Entonces yo tenía que tocar mientras sacaba la banana, pero que no se viera. Y entonces en el apagón siguiente, antes del saludo, justo en ese momento saqué la banana y la tiré justo en el momento del apagón. Y cuando volvió la luz para el saludo, se le había pegado en medio de la frente a uno de los asistentes. Una que yo le hice a Ernesto. Me arrepiento un poquito ahora, pero... El Cuarteto Opus 44. La idea maravillosa era que se anunciaba el Cuarteto Opus 44, entraban los asistentes, colocaban 4 sillas, 4 atriles y salían 5 luthiers a saludar. 3 ocupaban rápidamente la silla y 2, que éramos Ernesto y yo, nos quedábamos allí con la última silla, ¿no? Y empezaba toda una escena mímica de no me corresponde a mí, que soy yo el que tiene que tocar, que yo. A partir de ahí el cuarteto se interpretaba con Ernesto y yo alternativamente tocando uno y otro las partituras y haciéndonos todo tipo de maldades para echar al otro y poder ocupar ese lugar. El final era un final salomónico donde los dos volvíamos envueltos en un gran smoking que nos vestía a los dos y tocando los dos un acordeón. Y él tocaba la mano izquierda. O sea que finalmente terminaba el cuarteto como debería ser, pero con 5 personas. Para calzarnos el acordeón nos teníamos que poner el saco, yo con la mano izquierda le daba a él la mano y él me daba la mano derecha y entonces quedábamos cada uno con su mano correspondiente y con las manos izquierda mía y derecha de él tomadas bien fuerte para no separarnos dentro del saco. Yo en una función me puse 1/4 kilo de dulce de batata en la mano. Teníamos que hacer así, con fuerza y decisión para calzarnos, ¿no? Ernesto no sabía ni lo que le iba a hacer ni que era dulce de batata. Para contar, por ejemplo, hacíamos un número en Mastropino también, en Casti, la reina del salón. Entonces, Carlito estaba con el piano ahí y estaban los demás sentados en las sillas. Pero claro, él tenía que saber qué estábamos haciendo para ir en sincro con la música. Entonces tenía un espejito, un espejo retrovisor. Él tenía espejo retrovisor. Entonces, por supuesto, siempre llegaba y se arreglaba, miraba el espejo retrovisor y entonces... Ahora me acordé. Y entonces en una función sale a hacer Casti la reina del salón. Entonces se sienta en el piano, saluda a aquello yo, y cuando se pone frente al espejo a arreglarse el moñito, en la foto había pegado una foto de él, arreglándose el moñito. La primera impresión, y estaba fantástico. En el espejito había recortado una foto mía arreglándome el moñito. Las caruchas. Sí. Estaba demasiado quieta la imagen. Claro, porque había maldades muy organizadas, por ejemplo. Súper organizadas. Que ya eran conspiraciones. Para mí el texto más fabuloso, siempre de altísimo nivel, que escribió Marcos, pero hubo uno que para mí se lleva el premio, que es Carolino Fuentes. Cierta vez, un emisario de los federales le ofreció a Carolino Fuentes una bolsa de libras esterlinas para que destruyera a un temible jefe unitario, el comandante de los freelancers, que en realidad era el mismo Fuentes. Fuentes, ávido de dinero, aceptó el pacto y se tendió él mismo una emboscada. Una fría mañana de agosto, cabalgando sobre un puente que él mismo había serruchado, al oír el crujido de las maderas que se derrumbaban, gritó: ¡ay, Juna! ¡No me saldré con la mía!
Bueno, el texto era un absoluto delirio. Y entonces le grabamos la voz a Marcelo Gerberov, que era un asistente. Y entonces preparamos todo con un operativo así de gran precisión. Y entonces Marcos, y al oír el crujido de las maderas del puente que se derrumbaba, gritó. Y en ese momento Piris le corta el micrófono y manda la cinta. Y entonces se ve a Marcos que hace así. Y el audio hace ¡ay, ay! Carlitos fue siempre un tipo sumamente organizado y creo que gran parte de la logística de los espectáculos y de los estrenos descansaba en Carlos. Y entonces él tenía todo organizado, la partitura, todo, y se avanzaba en los ensayos y él iba haciendo el timing de las obras, se cronometraba y todo, qué sé yo. Y entonces, bueno, después de un cierto tiempo, bueno, ya podemos hacer un RAF de cómo va a ser el espectáculo. Y el espectáculo terminaba con la visita a Wildstorm, con el ciclo de las cinematográficas. Walrus Brothers presenta... Visita a la Universidad de Wildstone. Y entonces ajustamos texto, ajustamos escena, qué sé yo, hicimos una pasada y Carlitos, cuando lo vimos a Carlitos estaba blanco como un papel y dijo, faltan 20 minutos de espectáculo. Pero le habíamos cerrado feo y veníamos de una seguidilla de espectáculos que duraban un año. O sea, teníamos todos los años el hábito de montar un nuevo espectáculo, aunque fuera, digamos, el interior estuvo Viejo Fracaso, que era, una antología, pero que las obras tenían correcciones y tenían ajustes y nuevas versiones. O sea, se suponía que teníamos mucha cancha en evaluar en cuánto tiempo estábamos. Y le erramos, pero de medio a medio. Faltaban 20 minutos de espectáculo y, si mal no recuerdo, estábamos a 10 días del estreno. Sí. Claro, porque se suponía que cuando ya estábamos en la primera pasada RAF, estábamos muy cerquita ya de estrenar. La desesperación. Y entonces, en un café, ¿no? Ya no me acuerdo, se tiraron muchas ideas y la que prendió fue la que yo propuse de un adelantado, de un español, que venía en sentido contrario. Que en vez de haber entrado por Centroamérica y bajado, entraba por el Río de la Plata y subía. Entonces se encontraba con toda la conquista a contramano. Llegados a tierra firme, con nativos pronto dimos. Nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Y en convite conocimos sus tolderías. Pasen y vean, qué lindas tolderías. Entonces se hicieron equipos de trabajo. Y el equipo fue Pucho, Jorge y yo. Y entonces... No, y Daniel, que sacaba punta de los lápices. Él siempre reivindicó eso, ¿eh? No, Él mismo. Pero no se rían, porque muchas veces había eso, que para la gente que estaba trabajando había otros que simplemente apoyaban espiritualmente o servían café, pero era importante. Y trabajamos a macha martillo en la casa de Pucho, en Pueyrredón, y entonces primero hicimos el texto. Rescatemos nuestro oro, mis valientes, con coraje, con la espada, con los dientes. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Y yo hacía los números intermedios. Y creo que lo hicimos en 3 días. Y entonces, y don Rodrigo era Daniel. Y yo formaba parte del grupo que tocaba y hacía percusión. Entonces empezamos las pasadas. Y el tema era que el texto de don Rodrigo era kilométrico y tenía que ser todo de memoria. Y Daniel tropezaba con eso y estábamos bastante preocupados. Si mal no recuerdo, Marcos propuso invertir porque, digamos, y además porque por mi hábito de contar chistes y de contar chistes gallegos, tenía el sonido, la pronunciación española muy fluida y, digamos, para mí la C y la S y era natural. Y cuando produjimos el cambio, ahí se armó, porque ganamos un montón. Porque claro, porque Daniel dejó de estar trabado en mantener el papel y recordar un texto kilométrico y pasó a un lugar en donde realmente nos volvía locos
todas las funciones. Samay me tenga, samay buena, buena catal. Ayamete, ayebe a Chicoria. Ayabete que le vayan jamén, obayasa, te vete, obayasa, te vete, obayasa, a Chicoria. Ayayo, acá tú, allá tú, acá yo. Allá yo y tú, acá, Chicoria. Zapatalaca, salapalacatec. Zapatalaca, salapalacatec. A Chicoria. Era imbancable porque todas las noches inventaba una cosa nueva. La que muchas veces me preguntan, en el video de Mastropiero, cuando Daniel está hablando, Marcos y vos están muertos de la risa, ¿cómo lo actuaban? No, que actuaban. Porque Daniel tenía, y yo creo que lo conserva, espero que lo conserve, tenía la extrañísima habilidad de hablar en voz alta y decir cosas para el público, y por abajo, y el público no lo oía, decía los disparates más grandes. Y entonces, claro, y todas las noches lo cambiaba, y no podíamos. Es más, tanto fue la noche de la grabación en el Coliseo, tal fue la risa y de los disparates que decía, de la barrabasada que decía Daniel por lo bajo, que Marcos se olvida. Marcos duda del texto, de lo que tiene que seguir, y yo le tengo que tirar letra, porque realmente estábamos ahogados de la risa, no podíamos poner, por el asunto de aquí toco yo, aquí toco. Si ustedes supieran las cosas que decía por lo bajo. Pero fue realmente una bellísima experiencia, y nos dio los 20 minutos que nos hacían falta. Y aquí se acaba la historia de Don Rodrigo y el show, chico. Así termina un episodio más del podcast de Le Luthier. Un placer estar con todos ustedes y bueno, y gracias por venir.